esta segunda mitad de temporada da comienzo con un gran guiño a esa serie que todos la comparan. Bueno, ya sabéis a cuál me refiero. Gavin abre los ojos en mitad del bosque tras ese salto en 1988. Bueno, se reencuentra con su mujer y con el resto del grupo. Bueno, exceptuando a Josh, que no se sabe dónde está y no hay absolutamente ningún rastro de él. Entonces, cuando Caroline presiona al grupo para pasar de Josh y centrarse únicamente en la misión que vinieron a hacer, que es en la de destruir el Proyecto Lázaro con ese virus que creó. Bueno, por un lado, Gavin y su hija son los candidatos para entrar en el edificio y ganarse la confianza de James. Entonces Gavin, antes de entrar, se hace una herida para que lo lleven a enfermería, ya que en esta misma planta donde se encuentra la enfermería es donde está la sala de la máquina que tienen para crear los portales. Pero antes de entrar también aprovecha para contarle a su hija que tuvo una visión donde su madre moría rodeada de flores con forma de estrella. Bueno, mientras que Eve despista al viejo, a James, se da cuenta que la flor donde la madre va a morir se encuentra en 10.000 años antes de Cristo, ya que la ve con sus propios ojos. Es más, incluso Jane le confirma que esa flor solo existe en esa época, por lo que ella ya piensa del tirón que su madre va a morir en 10.000 años antes de Cristo. Por otro lado, Gavin en la enfermería, con la mano derecha de Jane, esa mujer, incluso en esta escena, esta mujer le explica que su especialidad es la física y que llegó al Proyecto Lázaro como científica, aunque poco a poco fue ascendiendo puestos hasta llegar a ser, como os comentó, la mano derecha de James, ofreciéndole lealtad, protección e incluso, ojo con esto, incluso la eliminación de cualquier persona que llegara a entorpecer ese trabajo que llevaban haciendo durante años. Incluso recuerdo que le recalcaba que le daba igual aunque fuese familia, como diciendo: oye, lo siento Gavin, pero no confío en ti, ni en todo tu grupo, ni en vuestras intenciones. Incluso en esa escena se ve un poco a Gavin como diciendo: hostia, se me ha cogido un poquito aquí el plan y se me está poniendo algo complicado. Aunque al final a Gavin, le da absolutamente igual lo que le dice esta tía y decide darle una somanta de palos al guardia. Y le quita el taser y a punta de taser termina amenazando a esta señora para que le lleve a la sala donde se crean los portales, incluso que eche de allí a todos los trabajadores que están allí trabajando y tal, para él poder hacer, lo que tiene que hacer, ¿no? Una vez allí, Gavin posa su mano en ese sistema de huellas, de detector de huellas y tal, posa su mano, le da acceso al sistema, de hecho le da un acceso autorizado y ya tiene el sistema de Lázaro abierto para que Caroline, por otro lado, pueda instalar el virus y destruirlo. Por otro lado, vemos a Caroline en la búsqueda de esa cabina donde poder acceder al sistema. De hecho, Caroline se queda con Eve, con Riley y con Sam, donde este último no puede permitir que destruyan los portales. De hecho, está bastante cabreadillo. Y no le apetece quedarse para siempre en 10.000 años antes de Cristo, ya que no podría volver con su mujer y su hijo, por lo que decide robar el pendrive, pero le ponen una pequeña trampa y lo dejan totalmente en evidencia, por lo que no le quedan más opciones que salir por patas y usar su plan B, que sería el de, salir corriendo al edificio y avisar a todos de los planes de Caroline. Pero al final se ve que el edificio está algo lejos y Caroline llega al sistema, a esa cabina, incluso ya mete el pendrive y se pone a infectar todo el trabajo de James, por lo que al final Sam decide reventar la corriente. No sé si es del edificio exactamente o la corriente de esa cabina. La termina reventando ahí a base de palos, pam pam, pero al final Riley y Eve le terminan deteniendo y por fin asume que se va a quedar de por vida en esa época sin su mujer y su hijo. Y justo cuando la instalación del virus estaba llegando a su final, estaba ahí en el 99%, estaba a punto de llegar, James llega a la sala y le convence a su hijo de que no lo haga, que la madre miente, que él tiene la máquina casi estable, le queda muy poquito para reparar esos fallos que tiene y convertirla totalmente estable, que solo le falta muy poquito. Incluso le ofrece a Gavin la oportunidad de trabajar junto a él para poder conseguirlo juntos. Incluso le prometía a Gavin que volviese con su familia a casa, le estaba dando incluso esta oportunidad, pero nada, a Gavin no lo detenía nada, no quiere abortar la instalación del virus por nada porque confía en su madre, hasta que su hija le dice que ha visto las flores donde su madre morirá. ¡Hostia! Y esa flor además le comenta que solo existen en esa época.
Por lo que si el virus llega al 100% y destruye todo el sistema de los portales, está condenando a su propia mujer a morir, porque va a morir ahí, en esa época. Tras este tremendo dilema que tiene Gavin, decide abortar la instalación del virus, ya que su padre le ha prometido encima volver a casa con su familia, por lo que al final James gana la partida y espero que al final Sam, dentro de lo malo, esté contento de que, seguirán los portales abiertos y tiene esa oportunidad de volver con su familia, que yo la verdad que espero que Sam vuelva con su familia porque Sam me flipa el personaje y lo tienen demasiado desaprovechado. Incluso para personajes desaprovechados también está Ela, que aquí me gustaría enlazar justamente con este árbol de flores con forma de estrella. No solo está en la trama de Gavin y la muerte de su mujer, sino que además se encuentra en la trama de Ela, ya que este árbol no solo está conectada con la visión de la muerte de Eve, sino que también está conectada con Ela y Verónica. Como comento, tenían a Ela súper desaprovechada y tras este capítulo coge una importancia enorme, junto con un gran y nuevo misterio que me ha dejado completamente loquísimo. Y resulta que en el capítulo vemos como Tai le encarga a Ela un anillo para la boda que va a tener junto con Paras. Ojo, se va a casar con Paras y le dice a Ela que le haga un anillo porque es un artista y hace cositas así. Y Ela decide ir a una cueva donde se encuentra unas amatistas muy bonitas con las que hacerle un anillo súper bonito. Se lo comenta a Verónica para que vaya con ella y esta le revela que tras su media relación que tiene con Lucas, quiere dejar atrás a la antigua Verónica y todo lo relacionado con Aaron. Que ojo, Aaron empieza a coger mucho protagonismo aquí en la serie. Pero al ir a la cueva con Ela se encuentra este árbol de la famosa flor. Aquí vemos como Verónica dice que ese árbol, ese árbol es un árbol que Aaron le hacía dibujar a Ela. Un árbol que crecía en su antigua casa. Entonces yo me pregunto, ¿Aaron antes de vivir en nuestra época, en el 2021, que fue cuando pasó esto, ya vivió anteriormente en 10.000 años antes de Cristo? ¡Hostia! De hecho, Verónica dice que todo es casualidad y que igual ese árbol lo leyó en algún sitio y que solo está en su imaginación, ya eso no sabemos, ¿no? Mientras que ella defiende que, el querer averiguar lo que está pasando porque ella cree que su caída en 10.000 años antes de Cristo no ha sido por azar, no ha sido de manera aleatoria, sino que Aaron tiene que estar relacionado con todo el tema, no sé ya si está relacionado con el tema de los portales, de este proyecto Lázaro, no sé si está relacionado con eso. También te digo que es lógico que piense él así, ya que él dibujaba cosas sin aparente explicación al principio, hasta que vimos que eran recuerdos que tenía bloqueados. Por lo que es normal que esté interesada en saber qué ocurre, porque igual ya hemos conocido a Aaron, ya que no lo sabemos. Igual Aaron se encuentra entre los supervivientes de la brea junto con Ela, o incluso Aaron es un integrante más del proyecto Lázaro, como os decía, puede ser perfectamente. Recordad que el caso de Ela es el más raro de todo, porque en 2021 había dos Ela. Había dos Ela en esa época. Estaba la Ela de mayor, ¿no? Que aún no la conocíamos. Y luego estaba la Ela de pequeña, la que se encontraba en el coche junto con Verónica, que luego cayeron. Esas dos Ela estaban en la misma época, en el 2021, por lo que es un caso muy extraño. Y ahora esto de Aaron parece que empieza a coger mucha importancia. No sé en qué terminará todo esto. Mientras Verónica, por un lado, intenta huir de cómo era en un pasado, a Luca le está pasando algo similar. Desde la muerte de su madre, que le prometió ser una mejor persona, y ahora encima con este romance con Verónica, siente en la mirada de Verónica que es ese tipo de persona que hacen las cosas bien, que ayudan en el claro, que montan refugios, que crean un hogar para él y para todos los suyos. Y al final, Lucas, a día de hoy, tiene el brazo hecho una mierda. De hecho, tiene el brazo completamente dormido desde que se curó, desde que Timer le dio el rebujillo ese para curarse. Y ve que no puede realizar las tareas con soltura. De hecho, en el capítulo vemos como un pequeño accidente hace que casi que lastime a otros. Y de hecho, un nuevo personaje del claro aparece por primera vez. Un tal Wyatt. Es un constructor o una especie de jefe de construcción que está ayudando a crear buenos refugios y demás, ¿no? Incluso le dice a Lucas, después de este pequeño accidente, le dice: no hagas cosas que no puedas hacer, no vaya a ser que salga alguien herido. Ahí le remueve bastante a Lucas esa frase. De hecho, la muerte de su madre, luego primero la muerte de su padre, luego la muerte de la madre, lo que está viviendo en la brea, esa transición que está teniendo de un mierda de tío a un
gran tío, incluso a un héroe, le remueve bastante y tras esa amenaza y tras una nueva amenaza en el claro, de hecho viene una manada de búfalos prehistóricos que flipa, me han encantado estos efectos especiales, yo soy de los que cuando los efectos especiales son malillos me quejo y aquí me fliparon los efectos especiales porque me lo creí completamente. Y bueno, decide al final, después de esta amenaza, Lucas tomar el mando y ser el líder que salve a todos y a su nuevo hogar. Y aunque realmente todas las ideas vengan de Scott, porque a Lucas no se le ocurre a Lucas no se le ocurre ni una, todas vienen de Scott. Bueno, al final Lucas es el que las ejecuta y comienza a ser ese gran líder para el grupo, ya que incluso termina salvándoles a todos de esa estampida de búfalos y protegiendo a todo ese hogar que están montando. Respecto a Tai, comenta en el capítulo que Para está en busca y captura de Taemet y de ese traidor que lo dejó escapar. Yo estoy deseando que descubran que fue Scott. Y también vemos cómo su tumor está avanzando desde la pelea que tuvo con Taemet. Incluso al final del capítulo vemos cómo termina completamente desplomado en el suelo, que me da una pena terrible. Intuyo, bueno, que no creo que muera Tai, es un personaje muy querido y que muera alguien por una enfermedad cuando hay personajes en la serie que son de 2076, lo más seguro que lo lleven al edificio y lo salven con esa tecnología futurista o incluso medicamentos que ya tengan. Y finalmente vemos cómo Josh llega al claro, se reencuentra con Scott y ven cómo se abre una nueva brecha en el cielo, que es justamente el pozo que se iba a abrir en Santa Mónica. Es justamente ese mismo pozo y que bueno, tras el intento de Caroline de reventar el sistema, de meterle ahí ese pedazo de virus, bueno, no ha conseguido que el virus se instale al 100%, pero en ese proceso consiguió cerrar ese pozo y bueno, al menos salvarle la vida a toda esa gente en Santa Mónica en 1988. Incluso ese pozo estaba provocando en el claro una lluvia de agua salada y de peces a cascoporro, que bueno, al menos también dentro de los malos han podido tener ahí peces para comer durante unos cuantos días. Y por lo que al final, bueno, después de esa brecha tal y cual, Josh no le queda más remedio que confesarle a todo el grupo que sus padres están en el claro, ¿no? Están por el bosque y tal, y le ha confesado a todos los auténticos planes de sus padres, ¿no? Que es, bueno, reventar el sistema de los portales y que ya no haya más brecha ni haya más historia. Así que más de uno se va a pillar un cabreo que flipa. Y bueno, para mí el capítulo ha sido un gran capítulo, un gran inicio de esta segunda mitad de temporada. Y siendo sincero, lo que más me intriga y lo que más me deja ahí con la cosilla es quién es Aaron, si ya lo hemos visto, si no lo hemos visto, si es un personaje que ya he conocido, si no, si tiene relación con el proyecto Lázaro, no tengo ni idea, pero es lo que más me ha flipado. Por cierto, yo la verdad que no he echado mucho de menos a Levi, sinceramente, se puede quedar en 1988 de por vida, no me interesaba ese triángulo amoroso que había, prefiero más esta trama de, uy, morirá Eve, no morirá, tal, la salvará, ¿no? Prefiero esto a tener ahí a Levi con un triángulo amoroso que a mí no me aportaba absolutamente nada para la serie. Así que nos vemos en el próximo capítulo y en una nueva review.